Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión sobre liderazgo, agilismo y DevOps. Esta es una historia real, la que comentamos ahora, sobre la unión o un joint venture entre dos empresas de la industria automotriz en Fremont, California, que generó una experiencia de cambio cultural sin precedentes y por ello fue un caso de estudio mundial. Sus prácticas luego fueron introducidas en la industria de la producción del software, en especial en lo que conocemos como la cultura DevOps. La planta de General Motors en Fremont nació en 1962, llegó a ser una de las fábricas con mayor producción de autos del mundo. Sin embargo, a finales de la década del 70, la misma tenía serios problemas de calidad. El enfoque de la planta y de todas las plantas de GM era el rendimiento a cualquier costo, es decir, cualquier problema de calidad se debía resolver más adelante, es decir, patear el problema para adelante. Y bueno, y era un pecado prácticamente detener la línea, ya que si deteníamos la línea, el transportador automático que movía los autos de una estación a la siguiente se frenaba. En el estacionamiento de la planta estaba repleto de coches que no pasaban la inspección técnica, o sea que había que repararlos. Sin embargo, los directores y gerentes cobraban los bonos por cantidad producida, no por calidad. No sé si les suena esto. Me suena algo parecido, algo común. Claro. Por otro lado, bueno, los empleados de la planta de Fremont eran considerados para ese entonces como la peor fuerza laboral en la industria automotriz de todos Estados Unidos. Y las historias de los trabajadores hablan de cómo estos mismos bebían y consumían drogas en el trabajo, el ausentismo estaba por encima del 20%, los días lunes llegaba hasta el 50%. ¿Se imaginan? O sea, casi la mitad de la planta ausente, digamos, un día lunes. Y bueno, y para vengarse de la gerencia, los trabajadores a menudo saboteaban los mismos autos que estaban construyendo. Dejaban materiales, latas de gaseosa dentro de los paneles, solamente para fastidiar a los clientes. Entonces, los intentos de disciplinar que tenía la empresa, la fábrica, a los trabajadores, generalmente terminaban en insultos, huelgas, y bueno, era un caos casi continuo. Pero el sindicato era tan fuerte que preferían verla quebrar a la empresa antes que cambiar la forma de trabajar. Y bueno, y esta planta estaba tan mal que General Motors decidió cerrarla en 1982, despidiendo a miles de trabajadores y asumiendo que nada de lo que se podía hacer la iba a cambiar. Para ese entonces, General Motors tenía como objetivo fabricar autos pequeños, económicos y de alta calidad. Y los consumidores comenzaron a recurrir a fabricantes de autos extranjeros, entre ellos Toyota, ¿sí? Lo que llevó al Congreso de Estados Unidos a considerar estas restricciones a la importación para proteger la industria automotriz nacional. Entonces, 2 años después del cierre de la planta de Fremont, General Motors y Toyota se unieron para crear lo que se llamó NUMI o The New United Motor Manufacturing Inc., una empresa conjunta para fabricar vehículos que se venderían con ambas marcas y utilizarían la misma planta de Fremont. Ahí General Motors vio la empresa esta conjunta como una forma de obtener acceso a un auto pequeño de calidad y la oportunidad de aprender sobre el sistema de producción de Toyota, que se llamaba, le decían en ese entonces, de Toyota Way, que no era ni más ni menos que una serie de filosofías de gestión, de fabricación, del tipo Lean Manufacturing, ¿sí? Que había convertido a la empresa en ese entonces en un líder de la industria automotriz. Por otro lado, para Toyota, la fábrica le daba a la compañía su primera base de fabricación en Estados Unidos, lo que le permitía evitar aranceles sobre vehículos importados y vio a General Motors además como un socio que podía mostrarle cómo lidiar con el entorno laboral estadounidense, en particular con las relaciones sindicales, ¿sí? Con los sindicatos.
Luego de firmar el acuerdo, la dirección de General Motors tenía la preocupación de volver a tener los mismos problemas que tuvo antes del cierre con su fuerza laboral, por lo que le pidió a Toyota encarecidamente tomar otros empleados. Sin embargo, la firma japonesa dijo que esto no era necesario y por el contrario, que sería conveniente tomar a los mismos trabajadores que habían sido despedidos, pero con una nueva manera de gestionarlos, es decir, con otro management. Ese nuevo management, que estaría compuesto por algunos anteriores jefes, líderes de General Motors, otros de Toyota Japón y otros nuevos provenientes del mercado, serían entrenados por sus pares japoneses. O sea, esa era una de las condiciones que puso Toyota. Nuevo management y entrenado en Japón. Durante los siguientes meses viajarían todos los recursos que tenían alguna responsabilidad de supervisión desde California hacia la planta principal de Takaoka, en Toyota City, Japón. En Takaoka, cada persona era entrenada, tenía un mentor y podía ver de primera mano cómo lo hacía Toyota, absorbiendo la cultura y aprendiendo su trabajo, su función, su rol. En los primeros años, alrededor de 600 personas de NUMI, cualquiera que supervisara a alguien, visitaron Japón durante al menos 2 semanas de capacitación intensiva. Todas las personas de GM y de NUMI que recibieron capacitación en Japón experimentaron el aprendizaje y el trabajo con el sistema llamado Stop the Line o parar la línea de montaje a través del cordón llamado Andon. ¿Y cómo funcionaba esto? Si un operario tenía algún inconveniente, podía tirar del cordón, como se muestra en la foto, antes que el vehículo pase a la siguiente etapa. Fíjense que en este caso, la etapa que dice Workstation 3 tiene 60 segundos para pasar a la siguiente etapa. Y allí, una vez que tiraba del cordón, se frenaba la línea, ¿sí? Se paraba la línea y era asistido por alguno de sus supervisores, indicado en un tablero en la estación en qué etapa de trabajo estaba con alarma, ¿sí? Como se ve también en la figura de las alarmas. Cuenta la historia que un mes después de la reapertura, estaba presente en la fábrica Tetsuro Toyoda, que era el presidente de NUMI, y era nieto del fundador de Toyota. Y caminando por la fábrica, vio a uno de sus empleados que estaba trabajando en la línea de producción, Joe, quien luchaba por instalar una luz trasera en el marco de un automóvil que había sido producido con un ángulo un tanto extraño. Toyoda se aproximó y refiriéndose al cordón le dijo: Joe, por favor, tira del cordón. Señor, puedo solucionar esto, respondió Joe. Toyoda repitió: Joe, por favor, tire del cordón. Joe nunca había tirado del cordón y de hecho nadie de su equipo, de su área, lo había hecho antes. Todos sabían que parar la producción costaba cerca de $15,000 el minuto. Entonces insistió Joe: Señor, yo puedo solucionar esto, tratando furiosamente de encajar la luz en su lugar. El líder del equipo de Joe había estado observando la escena, al igual que varios de los más altos ejecutivos de la empresa quienes acompañaban al presidente. Nuevamente: Joe, por favor, dijo Toyoda, y procedió a detenerlo, tomando la mano de Joe con la suya para guiarlo hacia el cordón Andon, el cual tiraron juntos. Inmediatamente, las luces de alerta se encendieron y toda la planta se detuvo, evitando así que esta parte defectuosa pase a la siguiente estación y pase a ser rectificada. Joe, que estaba temblando, sin la presión de la línea de producción forzándolo a pasar la pieza a la siguiente estación, logró colocarla correctamente, tras lo cual volvió a tirar del cordón para reiniciar la línea de producción. Toyoda, minutos más tarde, se acercó nuevamente a Joe, realizó una venia y le dijo en japonés mientras uno de sus acompañantes le traducía: Joe, perdóneme por favor.
realicé un trabajo deplorable instruyendo a sus superiores en la importancia de ayudarlo a tirar del cordón cuando existe un problema. Usted y sus colegas son las partes más importantes de esta planta. Solamente ustedes pueden hacer que cada automóvil sea magnífico. Le prometo que haré lo que esté a mi alcance para no fallarle nuevamente. A la hora del almuerzo, todos habían ya escuchado esta historia y al día siguiente el cordón había sido tirado más de una docena de veces. Un mes más tarde, la planta tenía un promedio de casi 100 veces por día en los que el cordón Andon era utilizado. El sistema Andon personifica la creencia y el compromiso de Toyota con el desarrollo de los medios para permitir que los empleados trabajen de una manera que incorpore la calidad por sobre todas las cosas en toda la línea y no solo al final. Pero además, esta técnica genera en los empleados un fuerte sentimiento de autonomía y responsabilidad ante la generación de resultados. Y por otro lado, este esquema donde supervisores y jefes pasan a tomar un rol más de servicio, como decía Iván, un liderazgo servicial hacia los operarios en lugar solo de darle órdenes, ¿sí? La planta de General Motors de Fremont en solo un año pasó de ser la peor en calidad a la mejor en todo General Motors. En 1986, Numi comenzó a producir el Toyota Corolla. Lo hacía a la misma velocidad que las fábricas japonesas y estos vehículos tenían la misma calidad que los producidos en Japón. Todo esto con exactamente los mismos trabajadores, incluidos los viejos problemáticos. Lo único que cambió fue el sistema de producción y gestión, y de alguna manera la cultura. Es decir, misma gente, cultura diferente. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo lograr este cambio cultural Numi en tan poco tiempo? Lamentablemente, el éxito de Numi no se pudo extender al resto de las plantas de General Motors. Los ejecutivos de GM intentaron extender el sistema de producción de Toyota a otras plantas de ensamblaje, pero no tuvieron éxito, excepto por su planta en Brasil. Por otros motivos comerciales, Numi fue cerrada en 2010 y la planta de Fremont fue vendida a Tesla Motor, que es donde está operando una de sus fábricas Tesla. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el caso Numi con el agilismo y DevOps que estamos comentando hoy? Como saben, el movimiento DevOps significa varias cosas y ha sido influenciado por varias prácticas y conceptos, algunos de la industria automotriz. Entre las influencias que generó la industria automotriz podemos mencionar Lean, las entregas continuas, pruebas y despliegues automatizados y otros. Si bien ambas industrias son diferentes, y por supuesto hacer software no es lo mismo que hacer automóviles, como vemos, hay ciertas prácticas que han podido extenderse y adaptarse a la producción de software. De hecho, el cordón Andon es lo más parecido a lo que hoy conocemos como CI/CD o integración y despliegues continuos, donde en cada etapa del ciclo de vida del software, si existe algún problema, algún bug, un error, la línea de entrega se detiene y alguien debe intervenir para poder reanudar la producción. Esto, por ejemplo, da confianza a los desarrolladores nuevos para animarse a empujar cambios en el código con la certeza que el sistema los protegerá si cometen un error. Nuevamente, esto refuerza otro concepto que vimos anteriormente, el de la confianza, ¿sí? Son mecanismos, son técnicas que ayudan a generar confianza entre el equipo. Y como se ve en el gráfico, hay un elemento clave que interviene en este movimiento de DevOps y es la cultura organizacional, que como observamos en el caso Numi, puede cambiar fuertemente la dinámica y los resultados de la organización.
Básicamente, cuando hablamos de cultura organizacional, y perdón que volvemos con las pirámides, pero bueno, es un esquema que muchas veces ayuda a explicar conceptos. En este caso, vamos a comentar cuáles son las cosas que influyen en la cultura organizacional. Y acá nos referimos, cuando decimos cultura organizacional, nos referimos a la forma de pensar y de actuar en una organización. Para entender mejor los cambios culturales nos vamos a apoyar con este modelo, que es un modelo llamado de Daniel Messick o también pirámide de resultados. Básicamente el modelo indica que los resultados de un individuo o de una organización se basan en acciones, principios, valores, creencias y experiencias. Similar a lo que pasa en un iceberg, la parte visible corresponde a las acciones y el resultado. Es lo que podemos ver. La parte oculta forma la mayoría de lo que conocemos como cultura organizacional. En el primer escalón de esa cultura se ubican las experiencias, ya que lo que percibimos se convierte en nuestra realidad, lo que experimentamos le da forma a nuestras creencias. Las creencias, los valores y los principios son modelos mentales, viven en nuestra mente, que nos guían y condicionan de alguna manera nuestro accionar. Por ejemplo, si creemos que la predicción es posible, aprendemos a valorar el proceso y los resultados de la planificación. Por el contrario, si creemos que la predicción no es del todo posible, aprendemos a valorar la acción y la respuesta ante el cambio, antes que la planificación. Y así un principio alineado con la respuesta ante el cambio podría ser: aceptamos que los requerimientos, por ejemplo en un proyecto, cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo, que es uno de los principios de Agile. Las acciones o comportamientos que observamos en las personas reflejan lo que éstas realmente valoran, es decir, es el accionar el que nos muestra de alguna forma lo que valora esa persona o esa organización. Por supuesto, esto es trasladable a las personas, trasladable a equipos y organizaciones. Y para saber lo que un equipo o una organización valora, debemos entonces observar su comportamiento colectivo. El comportamiento o las acciones generan resultados. Es decir, uno tiene un comportamiento con la expectativa de obtener ciertos resultados. Es lo que vemos en la flecha. Esta es la parte interesante del modelo. Eventualmente inspeccionamos nuestros resultados y los reducimos a la experiencia acumulada. Entonces, cuando experimentamos algo incoherente con nuestras creencias, experimentamos cierta sorpresa. Las sorpresas y el aprendizaje ocurren cuando los resultados no se ajustan justamente a nuestras expectativas. Y como las creencias son parte de un modelo mental, el modelo, o al menos una parte de él, ya no es válido. Entonces, sorpresas y aprendizaje ocurren con frecuencia cuando realizamos experimentos. Si la experiencia está en desacuerdo con nuestras creencias, éstas se vuelven sospechosas. Entonces, podríamos elegir eliminarlas y o reemplazarlas por una nueva creencia más útil. Y a esto es lo que llamamos aprender. Uno de los colaboradores de NUMI, llamado John Shook, estudió este comportamiento de cambio cultural y llegó a la conclusión que la creencia antigua que existía a nivel de gestión, de management, en lo que es la línea de producción, que para cambiar el comportamiento había que intentar cambiar lo que se pensaba. En realidad es a la inversa. Para cambiar lo que pensamos es necesario cambiar nuestro comportamiento. Y esto fue lo que le sucedió a Numi, cuando entre otras cosas incorporó la técnica del cordón Andon, favoreciendo la confianza, la colaboración y el trabajo en equipo. Entonces, aquí la buena noticia es que esto no solamente sucede en Estados Unidos o en los países desarrollados.
Esto también, estos cambios culturales también los podemos observar en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Permítanme aquí comentarles un pequeño ejemplo de experiencia personal sobre un cliente que decidió encarar un proyecto de transformación digital debido a que su sistema tradicional de trabajo en cascada, bueno, daba pobres resultados, había quejas, el testing era eterno, no había calidad en los productos, etc. En pocos meses, a los 4 meses aproximadamente que comenzamos a trabajar, el equipo ya estaba utilizando versionamiento de código, había diferentes pipelines o tuberías de integración continua, se había reforzado el testing en toda la cadena y fundamentalmente se había incluido a los principales referentes del negocio en el ciclo de vida del producto y participaban en las ceremonias claves o más importantes de, digamos, de lo que era el proceso Agile. El cambio de todas esas acciones generó una dinámica distinta, otra dinámica cultural, y hoy los integrantes de TI se preguntan cómo podían trabajar sin estas técnicas, ¿sí? O sea, después de haber probado el cambio, de haber accionado sobre el mismo y de haber obtenido resultados distintos, cambiaron sus modelos mentales, cambiaron su manera de pensar sobre, en este caso, la producción de software. Y recuerdo en una de esas retro que hacíamos, luego de una implementación de un módulo clave, un módulo principal, le pregunté a Sandra, una de las PO que había participado activamente en el proyecto, ¿cuál fue tu experiencia y aprendizaje respecto a lo vivido con este proyecto? Y bueno, delante de todo el equipo ella dijo, la verdad, nunca me imaginé lo complejo que era hacer software. De haber sabido esto en los proyectos anteriores, hubiera pensado mejor los requerimientos. Algo que, aún así, pensando bien los requerimientos, a veces es difícil obtener todo ese feedback de antemano y por eso Agile nos invita a hacerlo de manera incremental. Pero, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra un sentimiento de empatía entre los colaboradores, en este caso, entre una persona de negocio y de TI, que es vital para el buen funcionamiento de una organización. Es algo que va a mostrar seguramente en su próxima presentación Javier. Ahora bien, si eres líder en tu organización, yo también voy a hacer algunas preguntas, además de las que hizo Iván. No es para que me las respondan, simplemente para que cada uno también se la autopregunte, ¿sí? Como líder, ¿cómo influyes en la cultura de tu organización? ¿Qué nuevas experiencias estás generando en tu equipo? ¿Cómo promueves el aprendizaje? Y aquí, ¿te gustaría ser un caso de éxito como el de Numi? Y luego que pasen los años y mires para atrás, ¿estar orgulloso de ello? Bueno, para eso tienes que esforzarte, tienes que estudiar, capacitarte, probar otras maneras, otras formas de hacer las cosas, experimentar, interesarte realmente por el desarrollo de tu equipo, porque como pienso y digo, los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muchas gracias.